Era de madrugada y don Ramón se veía muy preocupado sentado en su mueble, habían pensamientos que no dejaban de dar vueltas en su cabeza, por ese motivo últimamente no podía conciliar el sueño, pero ¿cuál era la preocupación que lo tenía en ese estado? Su más grande temor era que siga pasando el tiempo y que la vida no le dé más momentos junto a su hija, sabía que su edad y su salud se iba consumiendo cada día más, además de no contar con un trabajo que pueda darle una buena alimentación y educación para la Chilindrina, él siempre decía que podía aguantar el hambre, pero para él lo más importante era que esté bien su hija, pero todo cambió una noche mientras trataba de olvidar el hambre y sus preocupaciones, un grito en medio de la noche lo alarmó, era la Chilindrina que gritaba muy fuerte, don Ramón fue corriendo hacia su cuarto y ve que ella lloraba desconsoladamente, don Ramón trataba de calmarla pero ella decía que ya no aguantaba seguir durmiendo sin cenar, don Ramón muy triste, solo la abrazó y comenzó a cantarle una canción para que ella pueda dormir, la Chilindrina entre lágrimas se durmió agarrando su estómago, don Ramón sabía que el dinero cada día era menor, casi ya ni comían en todo el día, así que todo estaba decidido, temprano saldría a buscar trabajo en cualquier cosa, así que se quedó echado en su mueble intentando dormir. Amaneció pero don Ramón no pudo conciliar el sueño en toda la noche, la preocupación que había en él ahora era mucho mayor, además del dolor de estómago que no lo dejaba tranquilo, así que salió muy temprano a comprar 2 piezas de pan a la cuenta de doña Florinda, aunque don Ramón sabía que el señor de la tienda poco a poco le iba negando sacar productos a nombre de otras personas, don Ramón llegó a su casa con 2 piezas de pan, lamentablemente el señor de la tienda le dijo que ya no aceptaría que vaya a nombre de otras personas a pedir alimentos, don Ramón comenzó a hervir un poco de agua, y cuando estaba por tomar el desayuno con uno de los panes, se quedó pensando en todo lo que había llorado la Chilindrina en la noche por falta de alimentos, se imaginó el dolor que ella sentía ya que él pasó muchas veces por esa situación, así que solo tomó el agua y dejó ambos panes en la mesa para que la Chilindrina pueda tomar su desayuno, don Ramón dejó una nota sobre su mueble y se fue a buscar trabajo sin ingerir ningún tipo de alimento, pasaron varios minutos y la Chilindrina se despertó, al salir de su cuarto ve como en su mesa habían 2 panes, la Chilindrina desesperadamente comenzó a comer de los panes, el hambre que ella tenía parecía no tener límites, comenzó a buscar a su papá por toda la casa pero él ya no estaba, así que comenzó a jugar con sus muñecas, cuando ve la nota que le había dejado su papá en donde decía que se iría a buscar un trabajo, la Chilindrina al ver esa nota, se sintió muy orgullosa de su papá, sin más que pueda hacer, decidió salir para jugar con el chavo. La Chilindrina tocaba el barril del chavo hasta que él se asomó, ella le preguntó si podía jugar un rato a las mascotas, el chavo dijo que no quería jugar a eso, de pronto sale Kiko y les pregunta por qué están despiertos tan temprano, el chavo dice que la Chilindrina lo buscó, en eso la Chilindrina dice que ella quería jugar un rato, ya que su papá había salido a buscar trabajo y dijo que no regresaría hasta conseguir uno, Kiko al oír eso comienza a reírse y dice, chavo, parece que no serás el único huérfano en la vecindad, la Chilindrina muy enojada le dice a Kiko, mi papá es muy capaz de eso y mucho más, sé que él vendrá por ese portón con la buena noticia, de que consiguió un trabajo nuevo, Kiko seguía riéndose sin creer que don Ramón pueda hacer tal hazaña, pasaban los minutos y el chavo junto a la Chilindrina jugaban, Kiko decidió quedarse afuera mientras esperaba que llegue don Ramón para sacarle en cara a la Chilindrina todo lo que había dicho de su papá, la Chilindrina algo preocupada tenía el temor de que su papá no regrese más a la vecindad, cuando de pronto se ve como don Ramón llega caminando muy desganadamente, traía la cabeza agachada, la Chilindrina se pone muy feliz al verlo y va a abrazarlo, en eso ella dice, ya ves Kiko, te dije que mi papá regresaría, eso significa que si consiguió un trabajo, Kiko se acerca a don Ramón y le pregunta, ¿qué clase de trabajo consiguió don Ramón? En eso don Ramón algo cabizbajo dice, salí a buscar trabajo muy temprano, lastimosamente lo conseguí, ahora soy carnicero, la Chilindrina se puso muy feliz al oír que su papá había conseguido trabajo, Kiko al ser un niño envidioso y creído menospreció el trabajo y solo se fue hacia su casa, el chavo felicitó a don Ramón, la Chilindrina le preguntaba cuándo empezaba a trabajar, don Ramón decía que el día de mañana empezaría a trabajar, la Chilindrina junto a don
don Ramón se fueron muy felices hacia su casa. Llegó la noche y don Ramón seguía en su mueble sin poder dormir, a pesar de ya contar con un trabajo nuevo, habían muchos más pensamientos que lo seguían preocupando, él sabía que la falta de sueño afectaría mucho su salud y estado de ánimo, sin embargo decidió quedarse echado e intentando dormir. Amaneció pero ahora ya no sabía qué comida podía dejarle a la Chilindrina para que ella desayune, don Ramón muy apenado solo se fue y tenía en mente hacer algo muy arriesgado en su nuevo trabajo. Don Ramón al llegar a su nuevo trabajo le pidió a su jefe que por favor le adelante algo de su pago, el señor muy enojado le dijo que ni siquiera ha comenzado a trabajar y ya le está pidiendo dinero, don Ramón le pidió disculpas y le dijo que su hija no ha comido nada, el señor le dijo que ese no era su problema y que de una vez empiece a cortar toda la carne, los clientes no tardan en llegar, don Ramón comenzaba a cortar la carne, mientras sus pensamientos le jugaban malas pasadas, la falta de sueño iba afectando poco a poco su cabeza, pasaron varias horas y ya había acabado su turno de trabajo, don Ramón llegó a su casa y ve como la Chilindrina estaba desmayada en el suelo, él muy asustado empezó a moverla, la Chilindrina despertó y dijo que se sentía muy débil, seguido a eso su visión empezó a fallarle y cayó al suelo, luego ya no recordaba nada más. Don Ramón sabía que tenía que hacer algo urgentemente, ya no podían faltar alimentos en su casa, aguantándose toda la vergüenza que podía tener, decidió tocar la puerta de doña Clotilde, tocaba y tocaba pero ella no abría, en eso don Ramón empezó a tocar más fuerte la puerta, se asoma doña Clotilde y muy enojada le dice, ahora que estás buscando, seguramente vienes a mí por comida, don Ramón algo apenado le decía que sí, doña Clotilde muy tajantemente le dijo que no tenía más muestras de cariño para él, don Ramón le dijo que lo perdone, pero la Chilindrina tiene mucho hambre, doña Clotilde muy dolida le dijo que no le dará nada más, porque la semana pasada fuiste muy tajante al decirme que usted nunca me vería como algo más que solo su vecina, que las muestras que le daba nunca harían cambiar su forma de verme, doña Clotilde entre lágrimas cerró su puerta, don Ramón no sabía a quién pedir ayuda, sabía que doña Florinda no le daría nada, así que muy triste regresó a su casa, la Chilindrina no estaba, don Ramón se asustó, al buscarla en su cuarto, ve que ella estaba durmiendo, aunque se podían ver las marcas de lágrimas que habían caído por sus mejillas, don Ramón empezó a tener fuertes dolores de cabeza, al no saber cómo podía solucionar todos sus problemas, llegó la noche y don Ramón pasó otro día más sin poder dormir. Al día siguiente, don Ramón estaba decidido, esta vez salió mucho más temprano que de costumbre, y al llegar a su trabajo, comenzó a meter mucha carne en varias bolsas, estaba dispuesto a todo para que su hija pueda comer algo, mirando por todas partes, don Ramón se llevó toda esa carne hacia su casa. La Chilindrina poco a poco despertaba, ella estaba algo mareada, de pronto escucha un sonido que no había escuchado hace mucho, además que el olor era muy agradable, la Chilindrina sale y ve como su papá estaba friendo mucha carne, la Chilindrina no podía con su felicidad, don Ramón muy alegre le dijo que en su nuevo trabajo el señor le pagaría parte de su sueldo con cortes de carne, y lo mejor que es carne de muy buena calidad, hija a partir de hoy no te faltarán alimentos, la Chilindrina abrazó muy alegremente a su papá y ambos disfrutaron de la deliciosa carne. Don Ramón muy satisfecho y alegre se fue hacia su trabajo, al llegar, ve como afuera lo esperaba su jefe, él estaba muy enojado, don Ramón se acercó y le preguntó qué le pasaba, su jefe solo atinó a darle un fuerte golpe en la cara, le dijo que estaba despedido por robar carne de su negocio, don Ramón decía que él no hizo nada, su jefe le dijo que vio todo por las cámaras de seguridad, así que lárguese antes que llame a la policía, don Ramón muy apenado por perder su trabajo solo caminaba sin saber qué hacer, sabía que no podría conseguir otro trabajo así de fácil, así que pasó todas esas horas buscando en qué trabajar pero lastimosamente no encontró nada, llegó a su casa y vio a la Chilindrina jugando en el otro patio junto al Chavo y Kiko, don Ramón no sabía qué hacer, toda la carne que había robado ya se lo había comido junto a su hija, él sabía que todo lo que había hecho era un error, mientras más pensaba que podía hacer, los dolores de cabeza empezaron a aumentar mucho más que de costumbre, en eso escucha como tocan su puerta, don Ramón sentía ese sonido como si hubieran explosiones en su cabeza,
puerta, seguían tocando y don Ramón no aguantó más y fue a abrir. Era el señor Barriga que había llegado a cobrarle la renta. Don Ramón muy tajantemente le dijo que no tenía dinero y le cerró la puerta. El señor Barriga, muy enojado con el accionar de don Ramón, empezó a tocar la puerta desesperadamente. Don Ramón sintió que todo dentro de su cabeza explotó. Rápidamente abrió la puerta y de un fuerte golpe en la cara, le destrozó los lentes al señor Barriga. Los pedazos de vidrio habían entrado a sus ojos y él solo gritaba. Don Ramón lo jaló hacia dentro de su casa y empezó a golpearlo cada vez más fuerte para que deje de gritar. Don Ramón estaba fuera de control, con la cabeza totalmente fuera de sí. Don Ramón se levantó y cerró su ventana, echó llave a la puerta y se dirigió hacia la cocina, agarró un cuchillo y empezó a desollar al señor Barriga. Trataba de cortar sus extremidades, pero el cuchillo no era suficiente para eso, así que buscó entre su cocina un filoso machete que tenía, comenzó a cortar en pedazos al señor Barriga. Su piso ahora era un baño de sangre. Don Ramón se veía totalmente descontrolado, agarró una gran bolsa negra y comenzó a meter toda la carne que había fileteado del señor Barriga. En otra bolsa metió los huesos totalmente expuestos. Don Ramón rápidamente comenzó a limpiar el suelo. La Chilindrina no tenía que saber lo que había pasado ahí. Pasaron varios minutos y don Ramón terminó, salió muy tranquilamente y llamó a la Chilindrina a que llegue para cenar. En eso ella llega y le pregunta: papá, ahora también comeremos de esa deliciosa carne que comimos hoy en la mañana. Don Ramón, con lágrimas en sus ojos, le dice: así es, mi pequeña Chilindrina, nuestra casa ahora está bendecida, nunca más nos faltará comida en nuestro hogar. La Chilindrina muy alegre entra y mientras esperaba la comida, don Ramón le dice que vea algo en la televisión. Don Ramón saca de la bolsa la carne del señor Barriga y empieza a freírlo. Don Ramón estaba algo nervioso al darle el plato con la carne a su hija. La Chilindrina estaba muy alegre, don Ramón solamente la observaba. En eso la Chilindrina da el primer bocado y empieza a saborear la carne. Don Ramón estaba muy intrigado. En eso ve el rostro de aprobación de la Chilindrina y dice que esta carne está mucha más sabrosa que la carne de la mañana. Don Ramón se puso demasiado feliz y le dijo: me alegra mucho escuchar eso, porque a partir de ahora nunca más nos faltará carne. La Chilindrina junto a su papá disfrutaron de la carne del señor Barriga. Sin embargo, la Chilindrina no sabía en realidad lo que estaba ingiriendo. Ya casi eran las 10 de la noche, la Chilindrina muy satisfecha y con el estómago lleno estaba durmiendo. Don Ramón muy alegre observaba desde la puerta de su cuarto como ella dormía. Él en su mente solo decía que los días de pasar hambre por fin habían terminado. De pronto escucha como alguien muy desesperadamente empieza a tocar su puerta. Don Ramón se asustó, él se preguntaba quién podía tocar de esa forma y a esas horas, así que decidió prevenir y fue hacia su cocina a agarrar un cuchillo. En eso abre la puerta y ve que es ñoño. Él estaba totalmente asustado y lleno de lágrimas. Don Ramón le preguntó qué le pasaba. ñoño muy triste decía que su papá salió muy temprano y que hasta ahora no ha regresado. Don Ramón le pregunta: ¿y cómo llegaste hasta aquí? ñoño dice que este es el único camino largo que conoce, mi papá siempre me traía hasta aquí. ¿Usted lo ha visto? Por favor dígame que sí. Don Ramón se quedó pensando mientras veía a ñoño. En eso don Ramón dice: ¿sabes, ñoño? Tu papá sufrió una descompensación y está en la cocina descansando. ñoño pregunta: ¿y por qué está en su cocina y no en su mueble? Don Ramón dice: yo lo ayudé, pero tampoco quiero que me rompa mi mueble con su peso, así que él se quedó sentado en la cocina. Entra, ahora él ya está mucho mejor. ñoño mucho más aliviado entra y empieza a sentir un olor que para él era muy agradable. Don Ramón nota eso en ñoño y le pregunta: ¿te gusta ese olor? ñoño dice que sí. Don Ramón dice que esa carne es una muy especial. ñoño le dice: ¿y por qué es especial? Don Ramón abre su cocina y ñoño ve las bolsas con las carnes y los huesos llenos de sangre. ñoño se asombró demasiado. Don Ramón rápidamente le tapa la boca y en la oreja le susurra: esta carne es la de tu papá, a partir de hoy su carne es parte de nuestro alimento, y ahora que estás aquí, sé que tu carne sabrá igual de bien que la de tu padre. Don Ramón le hizo un profundo corte en el cuello de ñoño. Don Ramón jalaba su cabeza hacia atrás, toda la sangre que salpicaba del cuello lo direccionaba hacia un recipiente. ñoño dejó de luchar y cayó al suelo sin vida. Don Ramón agarró el recipiente con la sangre de ñoño,
cariño y empezó a tomársela mientras decía, querida hija, a partir de ahora puedo decir que nunca más faltará un plato de comida en nuestra mesa, yo me encargaré de eso.